El Señor está con ustedes. Proclamación del Evangelio según San Lucas. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Y Jesús respondió: ¿piensan que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque no han padecido todo esto? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré abono, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Dice la palabra del Señor de este tercer domingo de Cuaresma. Ya sabemos que son 5. Estamos en la mitad de este camino cuaresmal, de este itinerario que hemos construido, caminado día a día. Y la primera lectura está tomada del libro del Éxodo. Y dice el texto que Moisés pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro. Y mientras pastoreaba las ovejas, llevó al rebaño al desierto. Y allí se encontró con un fenómeno muy particular, y ese fenómeno era una zarza que ardía, pero que no se consumía. Digamos que un chamizo seco, ardiendo sin consumirse. Y Moisés se dijo: voy a acercarme a mirar este espectáculo. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Moisés es un nombre que significa salvado de las aguas. Respondió Moisés: aquí estoy. Y Dios le dijo: no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Dios comienza a decirle: yo soy el Dios de tus padres Abraham, Isaac y Jacob.
He visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas. Conozco sus sufrimientos. He bajado a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel. Y Moisés replicó: mira, yo iré a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les respondo? Y Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Eso dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envía a ustedes. Y en relación a esta palabra, 3 puntos de reflexión. El primero: el Dios nuestro, el nuestro, dialoga con nosotros. Así como dialoga con Moisés, dialoga con nosotros. Es un Dios que conversa con su criatura, el hombre, y permite que el hombre le responda. Y ese es el primer punto de reflexión. Dios no es mudo, no lo es. Tal vez muchas veces hace silencio, y en oportunidades nosotros experimentamos el silencio de Dios. Y el mismo Jesús experimentó el silencio de Dios cuando en el monte, en el huerto de Getsemaní, le dijo al Padre: si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Dios hizo silencio. Tal vez en el momento en que Jesús necesitaba más una palabra de su Padre, hizo silencio. Pero a la vez hay algo a renglón seguido que llama muchísimo la atención, y es que aparece un ángel que consolaba a Jesús en medio de su aflicción y de su angustia. Pero más allá que Dios en ocasiones hace silencio, tengamos la certeza, hermanos, que Dios dialoga con nosotros, conversa con nosotros, así como conversó con Moisés luego de él estar pastoreando las ovejas de su suegro Jetro en Madián. Entonces aquí viene algo muy importante. Si tú dices: bueno, Pedro, Dios dialoga conmigo, y yo porque a veces no lo escucho. Ahí está. Si Él habla conmigo, ¿yo por qué tantas veces no lo escucho? E inclusive me siento solo y siento que no le importo. Y aquí viene una explicación que es importante que tengamos en cuenta. Hay que aprender a estar solo o a solas y en silencio. Él está dialogando. Es un Dios que dialoga. Pero si tú estás siempre
tan lleno de gente por todas partes, o tan ocupado mandando mensajes o conversando por el teléfono, sea verbal o escrito. Si sueltas el teléfono y enciendes el televisor, si apagas del televisor y enciendes el computador, entonces es muy difícil, realmente es muy difícil que mientras estemos tan entretenidos, hablando con tanta gente y usando tantos mecanismos tecnológicos, nos queda un instante para la soledad y el silencio y para poderlo escuchar a Él. En muchos lugares uno ve que las personas toman el celular, lo vuelven a poner en su lugar y fracción de segundos vuelven y lo toman y vuelven y miran y vuelven y lo ponen y otra vez vuelven y lo toman y uno dice, se nos volvió una enfermedad. Y tal vez en una sala de espera de algún lugar, no sé si ustedes lo notan, todo el mundo está embebido en su celular. Nadie se le ocurre hablar con nadie. Todos están ahí sumergidos. Y no porque esto sea malo, sino porque yo pregunto, entonces, ¿qué tiempo nos queda para escucharlo a Él? Incluso, no sé si ustedes lo han notado ahora que estoy nuevo en esta comunidad, siempre hay un comentario inicial que invita a apagar el celular. Y no falta a quien le suene dentro de la celebración. No falta a quien, está que suena. Tranquilos, está que suena. Entonces, hermanos, es interesante que Moisés esté en el desierto. Quien quiera reconciliarse, mi hermano está en la sala de la reconciliación y el padre Jairo está en el confesionario. Es importante, mis hermanos, que aprendamos a reconocer al Dios que dialoga con su criatura, el hombre, contigo y conmigo, pero que necesitamos crear un espacio, un tiempo, para poderlo escuchar y hablar con Él. Y hay otro elemento. Dios le dice a Moisés, les dije que hay 3 elementos de este texto poderosos. Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de tus antepasados. Y le está diciendo, Moisés, yo no soy nuevo en esto. A mí no me inventaron recientemente. Yo soy el de siempre. Y tan bonito uno ponerse a pensar que el Dios en quien nosotros creemos es el Dios de nuestros antepasados, el Dios de nuestros tatarabuelos, el Dios de nuestros bisabuelos, el Dios de nuestros abuelos, el Dios de nuestros padres. Es el Dios que ha caminado en la historia con nosotros. Y aprovecho esta oportunidad para decirles o compartirles una cosa que a mí me genera un tanto de dolor. A veces me entero, sobre todo en algunos sectores de la sociedad, que ya no quieren bautizar los niños. No los quieren bautizar. O los papás, no sé, sumergidos en otras ideas, dicen, no, es que al niño le vamos a hacer un rito distinto. Lo vamos a llevar a la Sierra Nevada de Santa Marta y allá hay un chamán que hace unos ritos especiales. Invitamos a un grupo de amigos muy selecto y todos nos vestimos de blanco y ese es el rito. ¿Qué? ¿Ustedes de dónde inventaron eso? ¿Y usted cuándo le dio por ser arahuaco?
No. Nosotros somos cristianos católicos. Y la fe de nosotros está cimentada en nuestros antepasados. Y tan fácil que una pareja muy play, super cool, le da por reventar esa cadena ancestral de la fe. Y les puedo asegurar que esos que quieren reventar como si no estuviera pasando nada, una cadena ancestral de la fe, creen que no está pasando nada, que no está sucediendo nada. Uno como echa por la borda toda una historia de salvación. Uno como echa por la borda toda una historia de fe. Como uno echa por la borda la experiencia del Dios de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos. Recordemos que estamos aquí por la fe de nuestros padres, que estamos aquí por la fe de nuestros abuelos, que estamos aquí por el sacrificio de nuestros mártires, que estamos aquí por la santidad de los hombres del ayer, que estamos aquí por aquellos que fueron capaces de resistir a la persecución en la primera comunidad cristiana. Esto no es nuevo, esto tiene 21 siglos en la historia cuando hablamos del cristianismo, y más de 4.000 años de experiencia de fe en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esto para decir que nuestra fe no es una fe aparecida. Tu fe no es una fe aparecida. Tu fe tiene su récord en la historia y por eso la tienes que defender. Y el Dios en quien tú crees no es un Dios aparecido, es el Dios de nuestros antepasados, es el Dios que siempre ha caminado con nosotros en la historia de la humanidad. No es un Dios que desde arriba se burla de la tragedia humana, es un Dios que camina codo a codo con el ser humano y hace historia de salvación con el ser humano. El tercer punto de reflexión, escuchen esto. Dios le dice a Moisés, a mí me parece esto me sobrecoge. Fíjense lo que Dios le dice a Moisés: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los opresores, conozco sus sufrimientos. Y uno dice, qué delicia que Dios primero ha escuchado mi queja, ha visto cómo he sido oprimido y conoce mi sufrimiento. Son tres cosas. Dios escucha nuestra queja, ve cómo nos tratan nuestros opresores y es conocedor de nuestro sufrimiento. No es un Dios despistado o desentendido de tu realidad y de mi realidad, menos es un Dios expectante que desde afuera mira lo que nos está pasando. Es un Dios implicado que desde dentro padece con nuestros padecimientos. Por eso, cuando uno escucha esto, resuelve una cosa que es importante y se las comparto. ¿Qué resuelve? Resuelve que uno muchas veces dice, pero es que Dios. A veces nos quejamos mucho de Dios, porque pensamos que Él desde arriba, no sé desde dónde arriba, es espectador de nuestros males. Y tengan la certeza que Dios desde arriba ni desde afuera es el espectador de nuestros males. Todo lo contrario, Dios desde dentro está implicado en nuestros males, en nuestros pesares y en nuestros sufrimientos. Para decir una cosa que para mí realmente es un descubrimiento espiritual: si usted está ciego, Dios se enceguece con usted. Y si usted tiene cáncer, Dios tiene cáncer ahí dentro de usted.
Y si usted está triste, Dios está entristecido ahí adentro con usted, para que usted no venga a decir que Dios se olvidó, que Dios se distanció, que Dios se ensordeció. No, nosotros creemos en el Dios que nos implica, no que expecta desde la tribuna la realidad de la tragedia humana. ¿Qué está pasando con Dios en Ucrania? Está siendo invadido con los que son invadidos. ¿Y qué está pasando con Dios en el África, donde mueren los niños, o en el Chocó, donde mueren los niños de desnutrición? Está muriendo de desnutrición con esos niños, porque Dios no es nada afuera, Dios es todo adentro. Él ha decidido ser uno en nosotros y con nosotros. El cuarto punto de reflexión también es del texto que acabamos de proclamar, que Moisés le dice a Dios: bueno, ¿y usted quién es? Yo voy y armo la pelotera y me dicen: bueno, ¿y usted quién lo mandó? Por lo menos que yo tenga nombre para decir que usted me mandó. Dígame usted cómo se llama. Y Dios le dice: yo no me llamo. Pues, como el programa de televisión. Yo no me llamo. Es al contrario. No es yo me llamo, es yo no me llamo. Yo soy el innombrable. ¿Yo soy qué? Y ustedes dirán: Pedro, vení, ¿y qué explicación tiene eso que Dios le diga a Moisés que Él es el innombrable? Que Él es Yahvé, el innombrable. Y les voy a explicar. Mañana es puente, no da afán. Vea, les voy a explicar. ¿Sabe qué significa que Dios es el innombrable? Que Dios no se deja etiquetar. Que no se deja etiquetar. Porque donde se dejara etiquetar, usted lo cogería, lo metería en una botellita y comenzaría a venderlo. Aquí una señora me trae un mundo de botellas de agua bendita, y es que porque con eso trapea la casa. Yo no me imagino al Papa Francisco trapeando la casa en Santa Marta con agua bendita. No. Y es que a veces nosotros quisiéramos como capturar a Dios, etiquetar a Dios, meter a Dios en un frasquito. Y Dios no es eso. Dios es una experiencia profunda que por supuesto nos rebasa a todos, inclusive rebasa la religión, porque Dios va más allá del cristianismo, va más allá del catolicismo, va más allá. Tal vez nosotros los católicos quisiéramos decir: no, Dios es, su marca es católico. Y los cristianos quisieran decir: no, la marca de Dios es cristiana. Dios no tiene marca, Dios no tiene envase, Dios no tiene nombre. ¿Por qué? Porque Él va más allá de cualquier marca, de cualquier envase, de cualquier nombre, de cualquier religión. Porque Dios es Dios y punto. Él nos rebasa, nos rebasa. Y el día que ya no nos rebase, entonces ya no es Dios. Y el día que lo podamos meter en un frasquito, ya no es Dios. Y el día que lo podamos manosear, manipular a nuestro antojo, entonces ya no es Dios. Dios es el que nos rebasa, el que nos supera, aquel a quien no podemos nombrar, aquel que va más allá de cualquier expectativa mental. Escuchen. ¿Saben? Cuando Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy, yo soy el innombrable, le dice: vea Moisés, ¿sabe qué? Yo no quepo en su cabeza. ¿Cómo? Yo no quepo en su cabeza. El único lugar posible donde usted me puede experimentar es en su corazón, que es ilimitado. Pero yo en su cabeza no le quepo. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque tal vez un muchacho educado en una experiencia de Dios
en una familia muy creyente, termina el bachillerato, se va para la universidad y se vuelve disque ateo. ¿Saben por qué un muchacho llega a la universidad después de pertenecer a una familia muy católica o muy cristiana o muy creyente y se vuelve ateo? Porque pretende que Dios le quepa ¿dónde? En la cabeza. Y los profesores pretenden hacerle creer que si este muchacho no es capaz de descifrar en la cabeza la experiencia de Dios, entonces Dios es un invento humano, Dios es una mentira, Dios es una trampa, Dios es un embuste, Dios es un mecanismo de represión para la humanidad. Pues que Dios no nos cabe en la cabeza, porque la cabeza de nosotros es demasiado pequeña. En el único lugar donde Dios puede ser experimentado es en el corazón, porque el corazón humano sí es ilimitado. El corazón humano no sabe de fronteras. El corazón humano también sabe de aquello de ser rebasado y de rebasar. Por eso, aprovecho para decirles, Dios no es un concepto. Diga después de mí, Dios no es un concepto. Dios es una experiencia. Es eso. Y el que comience a tratar de capturar a Dios como concepto intelectual, se pifia, se enreda, se embolata, termina diciendo que Dios no existe y termina diciendo que Dios no es verdad, termina declarándose ateo. Bajen a Dios de la cabeza, sáquenlo de la cabeza, porque Dios, yo me acuerdo, yo no sé si ustedes recuerdan que en El Colombiano, que es nuestro periódico regional, había una columna que se llamaba Tejas Arriba. ¿Se acuerdan de Tejas Arriba? Y que Gustavo Vélez, su seudónimo era Calisto. Y Calisto fue profesor mío de teología y solía decir que Dios no era un saber, que Dios es un sabor. Y es cierto, Dios no es un saber, porque el saber tiene límites. El sabor es ilimitado, es decir, Dios no es un concepto, Dios es una experiencia. Quinto del Salmo, es muy bonito. ¿Qué respondíamos en el Salmo? El Señor es compasivo y misericordioso. Y es otra manera también de abordar a Dios. El Dios del amor, el Dios de la misericordia, el Dios de la compasión. Solo quien ama puede tener experiencia de Dios. El que se niega al amor, se niega a tener experiencia de Dios. Por eso la nuez de la vida cristiana es el amor, porque todo aquel que ama tiene experiencia de Dios. Es decir, ¿qué es experiencia de Dios para ustedes? Experiencia de Dios es capacidad de salida, es vaciamiento, es volcamiento, es entrega, es donación. Escuchen, cuando una persona dice que tiene experiencia de Dios, porque se le aparece la Virgen, se le aparecen los ángeles, le habla a la Virgen del Carmen, le habla a la Virgen de la Milagrosa, todo eso, porque hay muchas personas muy rayadas. Si están rayadas. No, padre, es que yo tengo unas locuciones con la Virgen. Yo, sí. No vaya al psiquiatra, que es bobada. Y creen que eso es experiencia de Dios. No, volvámonos serios de una vez para siempre. Experiencia de Dios es que usted es capaz de salir de sí mismo para pensar en otro, para servir a otro, para dar la vida por otro, para entregarse a otro. Eso es experiencia de Dios. Cuando ¿cómo descubrir que alguien tiene experiencia de Dios? Porque tiene una capacidad inmensa de amar a los demás. Eso es experiencia de Dios. Y es la experiencia de Dios innegable, imposible de repudiar. Cuando alguien tiene experiencia auténtica de Dios, es porque aprendió a salir de sí mismo, a entregarse a los demás, a amar. ¿Por qué? Porque Dios es un ser en salida.
Dios no es un ser en sí mismo, embriagado en sí mismo. No, Dios es un ser en constante entrega y salida. El sexto punto de reflexión lo vamos a tomar del Evangelio. ¿Se acuerdan lo de los que murieron porque se derrumbó la torre de Siloé? Todo ese cuento del Evangelio de hoy. Y es aprender a descubrir a Dios en los acontecimientos. El Dios de los acontecimientos. Si los acontecimientos no le hablan a usted de Dios, entonces ¿qué le habla de Dios? Ojalá que usted sea un buen lector de los acontecimientos, de la muerte de su ser querido, del nacimiento de su tercer nieto, del desempleo, de la enfermedad, del ascenso en la empresa donde trabaja. Lea todo eso, y leyendo todo eso, descubre a Dios, el Dios de los acontecimientos. A nosotros todos los días nos están pasando muchas cosas y uno no puede decir si son buenas, regulares o malas. ¿Qué va a decir uno? Es que uno no sabe, porque de repente lo que uno dice que es malo es muy bueno y lo que dice que es muy bueno es muy malo. ¿Uno qué va a saber? Porque en definitiva uno no sabe para dónde va. Lo único que sí sabemos es para dónde nos lleva Dios. Y hay que aprender a leer los acontecimientos y descubrir la presencia y la operación de Dios en los acontecimientos. Todo lo que está sucediendo nos habla de Dios. Nosotros lo calificamos de bueno, regular o malo. Vale, listo, lo calificamos. Pero todo nos habla de Dios. Y termino con el séptimo punto de reflexión. Es muy bonito porque el dueño de la higuera del Evangelio de hoy le dice, el dueño de la higuera fue a ver qué pasaba con esa higuera, y la higuera no daba frutos. Entonces el dueño dijo: no corten eso, sembremos otra cosa porque eso está ocupando terreno de balde. Y el viñador, que es Jesús, le dice al dueño de la viña: no, venga, no la corte, démosle un añito más. A ver si en un añito yo la aporco, la abono, yo hago algo por ella. Esperemos un añito, a ver qué pasa. ¿Y saben qué es eso? El Dios de la esperanza. El Dios de la esperanza. Tan bonito Dios que es paciente y espera en nosotros. Nosotros esperamos en el Señor. Él es nuestro auxilio y escudo, pero el Señor también espera en nosotros. Y ojalá no lo defraudemos y ojalá no lo dejemos esperando. A Él la honra y la gloria.